los mayores movimientos de reforma. Muchas de las reformas de las leyes de trabajo infantil, la ley seca, la abolición de la esclavitud, muchas de esas cosas nacieron de los movimientos de avivamiento en la iglesia. Hoy Nancy DeMoss Wolgemuth nos recuerda que los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy continuamos en la serie titulada El clamor de los cautivos. Concluimos nuestra última sesión hablando de sembrar con lágrimas y cosechar con gritos de alegría. Y hablamos de las lágrimas que tenemos que estar dispuestas a derramar. Lágrimas de arduo trabajo, de perseverancia y fatiga, por ver la obra de Dios dando a luz en las vidas de aquellos que amamos. Y hablamos también de lágrimas de confesión y lágrimas de arrepentimiento por nuestros propios pecados. Ese gemir, ese duelo y ese lloro por nuestro pecado y como Dios lo ve. Y luego hablamos en tercer lugar de otro tipo de lágrimas, y son lágrimas que honestamente no puedo hablar por experiencia personal mucho de ellas, pero quiero que Dios me dé ese don, ese regalo, y son esas lágrimas de compasión y de preocupación por la condición espiritual de otros. Dios no tiene la intención de que nosotras seamos avivadas solo para que podamos disfrutarlo. Dios quiere que seamos instrumentos que Él pueda utilizar para traer avivamiento en las vidas de otros. Y pienso en cómo Dios ha usado mujeres en esta misión y este ministerio de avivamiento. Y de hecho hicimos referencia durante esta serie al avivamiento en Lewis en 1949. ¿Sabes cómo comenzó ese avivamiento? Ahora, en el consejo de Dios, solo Dios lo sabe. Pero en cuanto a lo que a nosotras se nos ha permitido conocer acerca de ese avivamiento, hubo 2 mujeres de edad avanzada que eran hermanas, en cuyos corazones Dios puso una carga por el avivamiento. Ellas estaban en sus 80 años, por lo que recuerdo. Peggy era ciega y su hermana Christine estaba paralizada por la artritis. Ellas ni siquiera podían salir de su pequeño hogar para poder asistir a la iglesia del pueblo. Estaban confinadas a su casa. Pero ellas sabían que la condición espiritual del pueblo de Dios era patética. La gente conocía y sabía mucho acerca de Dios, pero no había ningún poder, ni vida, ni la realidad del Espíritu sin la presencia de Dios. Los jóvenes no tenían ningún interés en las cosas espirituales y estaban abandonando la iglesia. Y era todo tan parecido en cierto modo a lo que vemos en tantas de nuestras comunidades hoy en día. Pero estas mujeres conocían a Dios y ellas se aferraron a Dios. Y me imagino que ellas nunca esperaron que un día como hoy, unos 50 años después, estuviéramos en un programa como Aviva Nuestros Corazones hablando de ellas. Ellas nunca se habrían imaginado que sus nombres se escribirían en los libros de historia. Eran solo 2 mujeres comunes, ordinarias, que no podían salir de su casa, mujeres muy limitadas, discapacitadas, que conocían a Dios y sabían cómo conseguir la atención de Dios. Ellas sabían cómo orar y no sabían qué otra cosa podían hacer que no fuera orar. Así que empezaron a orar, a clamar a Dios, a suplicarle a Dios que viniera y se moviera en medio de su pueblo y en su isla por el poder de su espíritu. Y mientras oraban, Dios les dio la seguridad en su corazón de que Él iba a enviar un avivamiento. Ellas no sabían cómo, ellas no sabían cómo esto se vería, pero Dios les dio esta confianza, esta fe en sus corazones de que Él iba a hacerlo. Y una de las cosas que ellas sintieron que tenían que hacer fue ir a donde los líderes espirituales de la iglesia de su pueblo y pedirle a estos hombres. Ellas compartieron con ellos lo que Dios había puesto en sus corazones y animaron a estos hombres. Los animaron a que comenzaran a orar. Les pidieron que comenzaran a orar por un avivamiento.
Y Dios lo puso en el corazón de estos hombres. Estos hombres, los ancianos, los líderes de la iglesia en Barbas, en la isla de Luis, no eran ministros a tiempo completo. Ellos eran bivocacionales, ellos trabajaban en sus empleos seculares durante el día y luego se reunían en la noche después de terminar su trabajo. Pero ellos se reunían y se juntaban en un granero entre montones de heno. Y estos hombres venían después del trabajo y oraban toda la noche, hasta las primeras horas de la mañana, de la madrugada. Cada lunes por la noche y cada miércoles por la noche y cada viernes por la noche. Y esto no solo durante una semana, sino durante 18 meses. Y durante 18 meses, ellos no vieron ninguna evidencia de que Dios estaba haciendo nada. Y leí esa historia, y creo que mientras lo digo y estoy pensando, no conozco lo que es ese tipo de vida de oración. No sé nada de ese tipo de arduo trabajo que siembra con lágrimas. No sé nada, no conozco lo que es ese tipo de perseverancia. Y lo que quiero decir con esto es que para mí, si Dios no lo hace ahora mismo, me doy por vencida y paso al siguiente tema muy a menudo. Pero no esas mujeres, no esos hombres. Ellos esperaron, ellos clamaron a Dios. Y para no hacerlo muy largo, déjame decirte que Dios se movió. Dios trajo a un hombre llamado Duncan Campbell. De hecho, ya hicimos referencia a él en esta serie. Y Dios se derramó. Dios encendió el fuego. Dios hizo que esos ríos secos, esas corrientes en el sur se desbordaran. Dios hizo florecer el desierto. Y Él envió un extraordinario derramamiento de su espíritu en los jóvenes, en los ancianos y en toda esa zona, y se movió a lo largo de las tierras altas de Escocia. Y todavía hoy en día, cuando se habla de ese evento en partes de Escocia, se habla como el gran avivamiento. Y humanamente hablando, ¿dónde comenzó? Comenzó en los corazones de dos mujeres que estuvieron dispuestas a sembrar con lágrimas. ¿Y no sería asombroso, genial, que Dios levantara otras Peggy y Christine Smith que creyeran en Él para orar? Y me encuentro con mujeres que ahora están viviendo la etapa del nido vacío o que están en una temporada de sus vidas ya ahora mayores, como personas mayores, y están más limitadas en cuanto a lo que pueden hacer físicamente. Necesitamos esas mujeres orando, enseñándonos cómo orar, llorando ante el Señor y clamando a Dios. La mayoría de los nombres de esas mujeres nunca estarán en los libros de historia aquí en la tierra. Pero cuando lleguemos al cielo, creo que es a ellas a quienes se dará gran parte del crédito. Creo que Dios va a decir, sí, todos ustedes estaban por ahí haciendo sus programas de radio, predicando, escribiendo todos sus libros, pero yo estaba escuchando esas oraciones que las ancianitas hacían. Pero son esas heroínas anónimas, esas guerreras de oración anónimas, esas intercesoras. Oh Señor, levántalas a través de este ministerio, a través de otros ministerios. Sé que tenemos mujeres que están escuchando este programa, a quienes Dios está poniendo en sus corazones ser intercesoras. Y Dios te mostrará cómo orar. Dios te dará las lágrimas. Y ahora permíteme resumir esta serie y darte la promesa de Dios basada en el pasaje que hemos estado estudiando, que es el Salmo 126. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Hay una cosecha que viene. Y hemos hablado sobre el costo de la siembra, pero ahora vemos la certeza de la cosecha. Cosecharán con gozo. Entonces, como si no tuviéramos claro lo que él había dicho, él lo repite en el versículo 6, con unas pocas palabras más. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad, sin lugar a dudas, volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. La certeza de la cosecha. Cosecharán. Aquellos que sembraron con lágrimas, cosecharán. Y por cierto, no se limita a decir que solamente los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Y esto se me ocurrió cuando estaba meditando sobre este pasaje. Dice, los que siembran con lágrimas.
el que con lágrimas anda. No dice que va a venir con regocijo. Dice, el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra. Los que están saliendo, sembrando la palabra de Dios en los corazones y en las vidas de las personas, y lo hacen con lágrimas de compasión, con lágrimas de preocupación, con lágrimas de arrepentimiento, con lágrimas de trabajo, de fatiga. Los que sembraron con lágrimas, esos son los que van a cosechar con gozo. No son nuestras lágrimas las que traen la cosecha. Es la palabra de Dios, es la verdad de la palabra de Dios. Es Cristo la palabra viva. Él es el que trae avivamiento. Así que no podemos nunca decir, oh, yo fui la intercesora, yo era la que lloraba. Y Dios, no, porque no son nuestras lágrimas, es la palabra de Dios. Son nuestras lágrimas las que solo proveen el agua para esa semilla que ha sido sembrada y entonces echa raíces y produce fruto. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Ellos regresarán con regocijo. Y aquí está esa palabra otra vez, que significa gritar cantos de gozo. Así que vemos en este pasaje que nuestro dolor, nuestras lágrimas, darán paso a la alegría. El Salmo 30, versículo 5 dice, el llanto puede durar toda la noche. Y puede ser una noche larga, semanas o años o décadas. El llanto puede durar una noche, pero la mañana viene, y con la mañana viene, ¿qué viene? Gozo. El gozo viene por la mañana. Ese gran gozo. Y leemos sobre ello en los libros de historia del avivamiento. Y en ese segundo gran avivamiento, en ese segundo gran despertar, se dijo de un área en particular en la que hubo gran gozo. Y en aquella ciudad y en la región más allá, los padres se veían a menudo regocijándose por ese hijo, por esa hija que había sido objeto de la gracia de Dios. Y eso me recuerda, por cierto, padres, y algunas de ustedes, madres, que están tan cargadas por sus hijos. Algunas de ustedes tienen niños pequeños y ustedes los están educando en el hogar y están tratando de enseñarles los caminos de Dios. Y están tan cargadas por lo que sucede en sus corazones, porque la semilla de la palabra de Dios eche raíces en sus vidas. No se rindan. Algunas de ustedes que tienen hijos adolescentes, algunas de ustedes que tienen hijos mayores, que ya están fuera del hogar y aún no están caminando con el Señor y todavía están cargadas. No se rindan, manténganse sembrando esa palabra con lágrimas. Dios les mostrará cuándo hablar y Dios también les mostrará cuándo callar, pero manténganse sembrando la semilla de la palabra. Manténganse sembrando esas oraciones. Continúen sembrando con lágrimas. No se rindan. Sean mamás fieles en sembrar la palabra de Dios en los corazones de sus hijos más pequeños. No dejen que esos niños crezcan y se pierdan lo más importante. Escucha, puedes mantenerlos vestidos, alimentados, listos y a tiempo para la escuela, para los eventos deportivos y las clases de piano. Pero si tú no has estado sembrando la palabra de Dios en sus vidas, ¿qué es lo que vas a tener que mostrar por toda tu inversión? Así que sé fiel, no te des por vencida, porque aquí hay una promesa para el futuro. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. No dice cuándo, no dice cuánto tiempo. No dice exactamente cómo va a lucir esa cosecha, pero tú cosecharás y cosecharás con alegría. Y esa es la certeza de la siega, la cosecha, trayendo sus gavillas. Y me pregunto, si tuviéramos más siembra, más llanto, más oración, más padres con corazones fervientes, y más siembra, más llanto, más oración, y más esposas con corazones fervientes, ¿no habría quizás más niños y más esposos reconciliados con Dios? Es más difícil hacerlo así. No es cierto, porque preferiríamos enviarles un libro o enviarlos a un consejero cristiano. Y no estoy diciendo que hay algo malo con enviarles un libro o con enviarles a un consejero bíblico.
pero hay un costo y hay un precio que pagar y no hay atajos. Hay un costo que es sembrar con lágrimas. Y oigo mujeres tan cargadas que nos escriben a Viva Nuestros Corazones todo el tiempo. Y estoy muy agradecida de que nos escriban. Pero mi corazón late con ellas, ya que ellas comparten su carga por su marido que no está caminando con el Señor, su carga por su iglesia que está tan seca y estéril, o su carga por su lugar de trabajo. Y lo que este pasaje nos dice es, ¿qué podemos hacer al respecto? Sembrar con lágrimas. Sembrar las semillas de la palabra de Dios en esa situación mientras tengas la oportunidad. Sembrar las semillas de la oración en esa situación, con lágrimas, con corazones quebrantados, y cosecharás. La historia del avivamiento es la historia de personas. Peggy y Christine Smith y otros que han sembrado con lágrimas y después han cosechado con gozo. Y leemos esos libros de historia y leemos las historias y podemos ver la gran cosecha. Y te puedo garantizar, puedo asegurarte que donde quiera que ha habido una gran cosecha, ha habido también alguien o ha habido algunos más que han sembrado con lágrimas. Ha habido intercesores, personas detrás de la escena, personas cuyos nombres se desconocen. Ellos han sembrado con lágrimas y es por eso que estamos viendo una cosecha. Cuando sembramos con lágrimas, hay una cosecha. Ellos segarán con gritos de júbilo. Y una vez más, permíteme referirme al segundo gran avivamiento en los años 1800. Un escritor dijo que era asombroso ver el cambio que se produjo en esa comunidad en particular en 2 semanas. Los santos estaban llenos de gozo y los pecadores estaban compungidos en sus corazones y comenzaron ansiosamente a preguntar lo que debían hacer para ser salvos. Las personas deseaban conocer a Cristo. Y no es que vamos a tener que salir a pedirle o a suplicarle a la gente que venga a Cristo. Las personas están viendo la realidad y Dios está de manera sobrenatural al mismo tiempo obrando en sus corazones. Es una cosecha. Y permíteme compartir contigo que las grandes iniciativas misioneras y los movimientos de evangelización en la historia se han dado a luz en las temporadas de avivamiento en la iglesia. Eso es cierto. Además, los mayores movimientos de reforma, muchas de las reformas de las leyes de trabajo infantil, la ley seca, la abolición de la esclavitud, muchas de esas cosas nacieron de los movimientos de avivamiento en la iglesia. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Se trata de personas que venían a la fe en Cristo. En la gran ciudad de Nueva York, oraron por un avivamiento entre los años 1857 y 1858. Y ellos oraron y sembraron con lágrimas. Y no solo en la ciudad de Nueva York, sino que a medida que la reunión de oración creció a todo el continente, ¿qué pasó? Que los que sembraron con lágrimas segaron con gozo, con gritos de alegría. En la ciudad de Nueva York, en la cumbre de ese avivamiento, había unas 50,000 conversiones a la semana. Más de 1 millón de personas se convirtieron a la fe en Cristo durante ese gran avivamiento. Y no hubo un gran empuje evangelístico, pero como el pueblo de Dios sembró con lágrimas, como clamaron a Dios, Dios vino y se movió. Hemos hablado anteriormente de ese avivamiento en Gales en los años 1904 y 1905. En otros programas de Aviva Nuestros Corazones puedes escuchar un poco más de este avivamiento. Durante ese avivamiento hubo más de 100,000 conversiones en un periodo de 5 meses. Y 5 años más tarde, alguien estaba tratando de desacreditar el avivamiento. Y la peor cosa que pudo decir fue que 5 años más tarde solo el 80% de esas conversiones se mantenían en pie. O que nosotros pudiéramos tener ese tipo de registros en nuestras campañas evangelísticas hoy. Dios salva a las personas. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo, con gritos de alegría. En la isla de Lewis, en el avivamiento de las Hébridas, dijeron que todo el mundo estaba pensando en la eternidad y en la condición de su alma.
Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. En tiempos de avivamiento, más personas se salvan accidentalmente, y pongo esto entre comillas, que por todos los esfuerzos combinados, aparte del movimiento del Espíritu de Dios en el avivamiento. Porque cuando el pueblo de Dios se llena de Dios, los perdidos lo notan. Y aquí permítanme basarme en una referencia del Antiguo Testamento que ilustra esto. En el Cantar de los Cantares, y de ahí tenemos esa gran historia de amor, tenemos una imagen de una novia y su relación con su novio. Y hay un momento en la historia donde ella se olvida de su novio y sale a buscarlo. Va a buscarlo y no lo puede encontrar, no sabe dónde está. Así que ella le pregunta a otras personas, ¿dónde está él? Y les dice, ¿has visto a mi amado? Y ellos le contestan, ¿qué es tan especial acerca de tu amado? ¿Por qué lo extrañas tanto? Y ella empieza a pensar en por qué es tan especial y se acuerda de qué fue lo que la atrajo y la enamoró de él. Y comienza a describir con grandes detalles, brillantes y específicos, lo que le gusta y lo que admira de él. Y en ese momento en que ella acaba con sus palabras de elogio para su amado, ¿sabes lo que le dicen sus amigas? ¿Dónde está tu amado para que podamos encontrarlo contigo? Queremos conocerlo. Y eso es lo que sucede en tiempos de avivamiento. El mundo ve a una novia enamorada, recién enamorada de Jesús. Y el mundo dice, queremos conocerlo. Queremos conocerlo. ¿Dónde está? Y entonces vienen a la fe en Jesucristo. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Y quizás tú te estés preguntando, ¿andar llorando? ¿Y cuánto tiempo tendré que andar llorando? No lo sé. Te diré que es por lo menos hasta la cosecha. Y eso puede ser cuestión de semanas, de meses, o más probablemente años. Pero ¿vas a ser fiel? ¿Estarías dispuesta a ser fiel si tuvieras que sembrar con lágrimas año tras año, sin haber recibido nunca una cosecha, solamente creyendo que la palabra de Dios es verdad, para que a la manera de Dios y en el tiempo de Dios coseches con gozo? ¿Dónde te pide Dios que siembres con lágrimas? ¿En tu matrimonio? Y tú dices, bueno, es que he estado haciendo esto durante años. Pues no te detengas. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. ¿Está Dios pidiéndote que siembres con lágrimas por tu hijo, por tu hija, por tu nieto, por tu nieta que no está caminando con Dios? Y tú dices, he estado haciendo eso por años y nada ocurre. No desmayes, no te rindas. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Tal vez es en tu lugar de trabajo. Y tú dices, es que es un ambiente muy pagano y no hay temor de Dios en este lugar. Y eso te preocupa. Y oras, pero nada pasa. No te rindas. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. O quizás estás cargada por tu iglesia. Y escuchamos eso todo el tiempo. Y es cierto, así como Isaías oró en Isaías 64, que Jerusalén estaba desierta y desolada, hoy en día nuestras iglesias son un desierto. Y no lo digo a manera de crítica, lo digo con un corazón dolido, quebrantado. Y quizás tú digas, he orado y nada sucede. Eso es lo que tú crees. Eso es todo lo que puedes ver. Pero no te rindas. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Sé fiel y no te canses de hacer el bien. Segarás si no te das por vencida. El gozo vendrá, la cosecha vendrá. Y oramos con el salmista en el Salmo 67. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino y entre todas las naciones tu salvación. Esa es la cosecha, la gloria de Dios, la fama del nombre de Cristo esparcida en todas las naciones. El día en el que toda rodilla se doblará y reyes y gobernantes y naciones
se volverán y confesarán que Jesús es el Señor. Amigas, cuando oren, cuando siembren con lágrimas, no es solo por ustedes y no es solo por su matrimonio y no es solo por su familia o por su iglesia. Pueden llegar a ser parte del gran plan redentor de Dios a lo largo y a lo ancho del mundo. Hay lugares en este mundo donde Dios quiere mostrar su gloria, donde tú nunca podrás poner un pie, pero puedes orar. Puedes orar por la iglesia en esos países. Puedes sembrar con lágrimas y allí, tú sola, en tu casa. Puede que no conozcas a nadie más que esté orando de esa manera, pero puedes orar. Puedes tener el oído de Dios. Puedes ir ante su santo trono y decir, oh Señor, no me iré y no pararé de sembrar con lágrimas hasta que hayamos sido bendecidos viéndote dar una cosecha. Queremos segar con gozo. Y así hemos caminado a través de esta canción del Salmo 126, la canción de los peregrinos, la canción de los hijos de Israel que cantaban mientras subían al templo de Dios. Haz de ella tu canción, hazla tu oración. Y vuelve atrás y repasa lo que has oído, lo que has leído. Y si te has perdido algunas de las sesiones, puedes escuchar los programas en Aviva Nuestros Corazones o visitar avivanuestroscorazones.com y puedes leer la serie completa en las transcripciones. Camina por este salmo, hazlo tu canción y cantemos una canción de alabanza por las obras pasadas de Dios, como lo hace este salmo en los versículos del 1 al 3. Hagamos una ferviente oración por la liberación de las ataduras espirituales, las nuestras y las de otros, como vimos en la mitad del salmo. Y entonces, por fe, clamemos por su promesa de que un día segaremos con gritos de júbilo. Un día, sin lugar a dudas, volveremos con gozo trayendo nuestras gavillas. ¿Y qué haremos con esa cosecha? La pondremos a los pies de Cristo y le diremos, Señor, todo esto es para ti. Todo esto es para tu gloria. Gracias, Señor. Nancy DeMoss Wolgemuth te ha estado animando a hacer tuyo el Salmo 126. Aparta un tiempo hoy mismo o lo antes posible. Toma tu Biblia y ora y reflexiona acerca de lo que has estado escuchando. Mañana asegúrate de acompañarnos para escuchar más de Byron Polos, un hombre que conoce el poder del avivamiento de primera mano. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Clamando a Dios juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. La lectura bíblica para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Salmos 135 al 142.